Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a este video de su canal Hack Alzheimer. El día de hoy vamos a finalizar con el tema de las jugadas especiales en ajedrez y continuaremos con lo que es el peón al paso en ajedrez. Esta es una jugada a la que deben poner bastante atención para que no se confundan y sepan cuándo la pueden aplicar en una partida determinada. Recuerden que ya en los videos anteriores vimos lo que son las otras jugadas especiales. Comenzamos por el enroque, que por acá te dejo una tarjeta por si quieres ir a echarle un vistazo. Y después continuamos con lo que fue la promoción o coronación del peón, para el cual también te dejo una tarjeta acá y puedes ir a ver ese video que especifica muy detalladamente lo que son estos movimientos. Bien, el día de hoy vamos a continuar con otro movimiento especial, también de peón. Recordemos que la promoción y coronación del peón también es del peón, vale la redundancia, ¿no? En este caso, lo que vamos a conocer es el peón al paso. Es una jugada especial de captura y vamos a ver por qué. Para este ejemplo simplemente voy a utilizar los peones para que se vea un poco más claro la jugada. La regla del peón al paso me dice que cuando yo tengo, para que se presente lo que es el peón al paso, yo debo tener un peón en la quinta fila. Fíjense, en el caso de que yo lleve blancas, vamos a suponer que el blanco realice, por ejemplo, esta jugada, el negro haga una jugada normal de peón, y mi peón ha llegado a la quinta fila. Fíjense que para las blancas, la quinta fila pues va a estar identificada por el número 5, muy sencillo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Pero para las negras, la quinta fila va a ser el número 4. Bien, por ejemplo, para este peón, la quinta fila va a ser en realidad el número 4. ¿Por qué? Porque contamos 1, 2, 3, 4, 5. Bien, entonces vamos con el ejemplo. Empecemos por ejemplo con un movimiento de peón. El blanco juega su peón a la casilla de 4, el negro juega un peón a la casilla C6 y el blanco avanza su peón a la quinta fila. Bien, fíjense, ya el peón está ubicado en la quinta fila. Se cumple la primera regla. La segunda regla es que si yo tengo un peón ubicado en la quinta fila y uno de los peones del costado avanza de golpe dos casillas, entiéndase por los peones al costado, los que se encuentran en las columnas de al lado. Por ejemplo, yo tengo este peón en la quinta fila, es mi peón de la columna E, está en la casilla E5, ¿bien? Los peones de las columnas de los lados vienen siendo los peones enemigos de la columna F y de la columna D. Fíjense que el peón negro de la columna D está en su casilla inicial. Igualmente, el peón de la columna F está en su casilla inicial. Si las negras, por ejemplo, hacen un avance de peón de la casilla F7 a la casilla F5, bien, aquí es donde se puede presentar el peón al paso. Entonces, para recordar lo que es el peón al paso, primero debemos recordar lo que es el movimiento del peón. Por acá te dejo una tarjeta donde aparece reflejado lo que es el movimiento del peón. Bien, recordemos que el peón cuando está en su casilla inicial puede jugar una o dos casillas, como él lo desee. Pero luego de esto solo va a poder jugar de a una casilla. Y va a poder capturar de forma diagonal. Bien, por ejemplo, si yo muevo este peón a esta casilla y el negro mueve su peón de la columna B, acá se me presenta que yo puedo capturar normalmente el peón, ¿sí? Porque él, digamos, se mueve de frente y come diagonal a una casilla, es decir, yo puedo con mi peón blanco capturar el negro. Bien, diferente si este peón se mueve a la casilla A5, ahora los peones quedan bloqueados, ni el blanco puede avanzar ni el negro puede avanzar. La única forma es que este peón desaparezca o el blanco desaparezca para que alguno de los dos pueda avanzar. Bien, el negro por ejemplo juega aquí y ahora el negro tiene la oportunidad de capturar, bien, porque se ha puesto en diagonal. Esta es el movimiento del peón. El peón al paso es una jugada especial
porque hace un movimiento extraordinario, fíjense. El blanco juega su peón, el mismo ejemplo que estábamos. Ya el peón está en la quinta fila. Y ahora el negro mueve su peón de la columna, por ejemplo, F. Lo avanza 2 casillas sin tomar en cuenta la casilla F6. Fíjense que aquí el negro hubiese podido hacer esta y le da la opción al blanco de capturar. Si el blanco quiere, captura, o si no, simplemente mueve el peón o lo defiende con otro peón. En este caso, las negras avanzan de golpe y aquí el blanco tiene la potestad de capturar el peón al paso. Simplemente coloco mi peón en la casilla donde pude haber capturado al negro. Es un poco confuso, por eso decidí hacer un video solo para esta jugada especial, al igual que las otras, para que quede, digamos, más claro. Entonces, fíjense, cuando el peón avanza 2 casillas y yo tengo un peón en la quinta fila, yo, si quiero, puedo hacer el peón al paso. Es decir, coloco mi peón en la casilla donde pude haber capturado al peón negro. Es como si el negro me hubiese hecho esta jugada, ¿bien? Pero avanzó 2 casillas de golpe. Entonces, si yo quiero, puedo capturar. Ojo, si yo quiero, no es obligado. Por ejemplo, el blanco puede hacer otro movimiento, como avanzar el peón, por ejemplo. ¿Bien? Pero ya pierdo la oportunidad de capturar al paso este peón. Ya no es posible. Tengo que hacerlo al momento o si no, pierdo la oportunidad. Entonces, en este caso, si capturaba al paso, fíjense que el negro también me podía capturar el peón. Entonces, cualquier opción del blanco es viable. Si quiere, captura o si no, hace otra jugada como esta. Bien, ya se ha perdido la oportunidad de capturar este peón que avanzó de F. Ya no puedo capturar al paso. Pero vamos a suponer que las negras hacen la siguiente jugada. El peón de la otra columna de al lado, es decir, el peón de la columna B, nuevamente lo avanzó 2 casillas. Entonces me deja nuevamente el chance o la oportunidad de capturar al paso si así lo desean las blancas. Fíjense que si el blanco captura al paso, el peón negro desaparece y igualmente las negras tienen la posibilidad de capturar el peón blanco. Por ejemplo, si el blanco no desea capturar, pues no captura y hace otra jugada, como por ejemplo, acá, como por ejemplo acá, F5, ¿bien? F4, perdón, el peón lo mueve a la casilla F4. Entonces, recuerden que el peón al paso, para que se dé, tengo que tener un peón en la quinta fila, como en este caso, mi peón blanco está en la quinta fila. Si el negro decide avanzar 2 casillas, de golpe yo puedo capturar al paso. Solo acá se da el peón al paso, ¿bien? Ahora, vamos a suponer que el blanco capturó, el negro capturó, el blanco movió un peón, el negro avanzó 2 veces su peón, el blanco movió otro peón, y ahora el negro avanzó acá a esta casilla. Fíjense que ahora es el negro quien tiene un peón en la quinta fila. Bien, claro, acá está el número 4, pero contamos. 1, 2, 3, 4 y el peón se encuentra en la quinta fila. Bien, quiere decir que si uno de estos dos peones, el peón de la columna F o el peón de la columna H de la blanca, se mueve 2 casillas de golpe, el negro va a tener la potestad de capturarlo al paso si así lo desea. Por ejemplo, el blanco hace la jugada de mover su peón a la casilla F4. Entonces, si el negro desea, va a poder capturar al paso el peón que se acaba de mover. Nuevamente les recalco, si lo desea, no es una jugada obligatoria. Si nos conviene o nosotros vemos que nos conviene, lo hacemos. Si vemos que no nos conviene, simplemente no capturamos. Pero si no lo hacemos, también ya saben que perdemos la oportunidad de hacerlo. Por ejemplo, si el negro decide no capturar, ya no tiene la oportunidad de capturar ese peón al paso, pero aún le queda la oportunidad de capturar este si se llega a mover 2 casillas. Si se mueve una, igual tengo la oportunidad de comerlo y se hace un cambio de peones. Pero igual, si se mueve 2 casillas, el negro puede capturar ese peón al paso si así lo desea. Bien. Si el negro decide capturar, pues también se expone a que el blanco le capture el peón. Y si no decide capturar,
simplemente mueve otro peón, pero ya se ha perdido la oportunidad de hacer peón al paso. Bien, aquí ya no existe el peón al paso. El blanco puede jugar acá, que no sucede nada. Tiene que ser al momento. Entonces, reglas para que se pueda cumplir el peón al paso. Número 1. Debo tener un peón en la quinta fila. Recordemos que la quinta fila para la blanca está identificada con el número 5 y la quinta fila para las negras está identificada con el número 4. Si ya tengo un peón en la quinta fila, debe cumplirse que uno de los peones, si los hay en las columnas de los lados, avance 2 casillas de golpe. Entonces yo tengo la potestad o la oportunidad de hacer peón al paso si yo así lo deseo y si yo creo que me conviene. En algunas ocasiones el peón al paso es factible. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Supongamos que el blanco hace la siguiente jugada. Avanza su peón acá a la casilla G3 y el negro avanza un peón cualquiera. Ahora, si el blanco avanza su peón 2 casillas, fíjense que le da la oportunidad al negro de capturar al paso, ¿sí? Porque acaba de avanzar 2 casillas. Y en este caso sí es muy conveniente. ¿Por qué? El negro captura el paso y ahora el negro se va a transformar rápidamente en una dama simplemente en 2 movimientos. En una dama o en la pieza que nos convenga, ¿no? Decimos dama porque es la más poderosa y en la mayoría de los casos es la que se recomienda cambiar por el peón. Pero puede cambiarse por las piezas que ya mencionamos. Entonces, es una jugada que en este momento sí serviría comer al paso para poder coronar. Entonces, como les digo, todo depende de la posición en que nos encontremos. Bien amigos, ya con esta clase hemos concluido básicamente lo que es las reglas principales para poder jugar una partida de ajedrez. Bien, ya tenemos los movimientos de las piezas, ya tenemos lo que son los casos de tablas, ya sabemos qué es el jaque y el jaque mate. Por acá te dejo una tarjeta para que te acuerdes. Ya tenemos lo que son las 3 jugadas especiales. Conociendo las 3 jugadas especiales ya prácticamente podemos jugar una partida de ajedrez y empezar a practicar. Si te gustó el video, por favor ayúdame con un like, suscríbete y sobre todo comparte la información con tus familiares, con tus seres queridos, con tus amigos, para que podamos aprender este maravilloso y valioso juego. Un saludo para todos y nos vemos en un próximo video.